Muy buenas tardes. Encomendamos en este Domingo de Ramos, solemne Domingo de Ramos, en donde muy particularmente nos ponemos en la presencia del Señor al iniciar nuestra Semana Santa, nuestra Semana Mayor. Ponemos en la presencia del Señor a toda nuestra comunidad, Capellanía de San Joaquín y Santa Ana, a la parroquia de Santa Teresita y a todos aquellos que a través de los medios de comunicación se ponen en oración con nosotros para que seamos bendecidos por el Señor. También en esta Eucaristía encomendamos la salud de todos los enfermos, muy particularmente aquellos que están padeciendo esta situación de la pandemia. Pedimos por la salud del Padre Nachito, de Eva Guerra, de Gabriel Lomas, de Guadalupe Darlet, y pedimos también por las familias Guerra Navarrete, Fernández Guerra, Mejía Ruelas, Mejía González, Mejía Jiménez, Mejía Granados, Mejía Montiel, Karina y Moisés. Encomendamos el eterno descanso de nuestros hermanos Juana Campos, Gabriel Lomas, Marina Montañez, Margarito y Remedios Rodríguez, Guadalupe Lomas, Leticia Bustos, Juan Bustos, María del Refugio Rivera, Rubén Pizaña Espino, Carmen Morales y todos nuestros familiares y amigos difuntos. Que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Dales, Señor, el eterno descanso. Que descansen en paz. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Cristo, muerto y resucitado por nuestra salvación y la del mundo entero, esté siempre con todos ustedes. Hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Y digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Sentado. El profeta Isaías, en la primera lectura, y el apóstol Pablo, en la segunda lectura, nos hablarán del siervo de Dios, del Hijo obediente y fiel hasta la muerte.
nosotros contemplaremos su camino, nos uniremos a Él y lo reconoceremos como Señor nuestro. Escuchemos con atención y fe la palabra de Dios. Del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al abatido y con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído, para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayudó. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras, y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, glorifícalo, linaje de Jacob, témelo, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Ahora vamos a participar en la narración de la Pasión del Señor, leyendo a un coro en voz alta, fuerte y clara, la parte que está marcada en sus hojas para ser leída por la asamblea, señalada como sinagoga. Toda esta lectura nos hará participar en los sufrimientos de Cristo durante su pasión. Contemplemos, pues, con fe este camino de amor que siguió Cristo para darnos la vida. De pie, por favor. Señor Jesús, Señor Jesús.
Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Gloria, honor a ti, Señor Jesús, Señor Jesús. Gloria, honor a ti, Señor Jesús, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano y díganle, el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno. ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Acaso soy yo, Maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalicé. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar, diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren,
para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar, diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dije entonces a Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: ¿Han salido ustedes a apresarme como a un bandido con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no la encontraron. Aunque se presentaron muchos testigos falsos, al fin llegaron 2 que dijeron: Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te juro por Dios vivo que no nos digas tú quién eres, el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: Adivina quién es el que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos, diciendo: No lo sé, no sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: También ese andaba con Jesús el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron:
No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador, Poncio Pilato, y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Pequé, he entregado la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo de alfarero, para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y le dieron por el campo del alfarero, según lo que ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador, Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y a la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: Crucifícalo. Pilato preguntó: ¿Pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el mundo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se le pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: ¡Viva el Rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas
y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él, crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí los insultaban, moviendo la cabeza y gritándole: Tú que destruyes el reino en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si eres el Rey de Israel, que baje de la cruz y creemos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama. Pues él lo ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. ¿Qué quiere decir? Usted no, Dios mío. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Este está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, de nuevo un fuerte grito, expiró. Aquí todos se arrodillaban. Nos ponemos todos de rodillas. De pie. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él, custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Estaban también allí, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo:
A los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor para la primera. Pilato les dijo: Tomen un pelotón de soldados y vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Ingresamos a la Semana Santa por la puerta del Domingo de Ramos. Nuestra Semana Mayor es inaugurada de una manera muy particular, proclamando a Jesucristo como Salvador, como Mesías. También lo reconocemos, pues, hoy más que nunca, gritándole hosana, ya que al proclamar el hosana, nosotros lo reconocemos como Salvador, como Libertador y como Sanador de nuestras vidas. Al gritar juntos, pues, con esta oración o con esta exclamación de hosana, podemos sentirnos acompañados en nuestras dificultades, en nuestras situaciones muy particulares. Es interesante cómo, aunque no hemos hecho la procesión propiamente de los ramos, el Evangelio que acompaña esta procesión nos habla de el momento en el que el Señor Jesús dispone la procesión a la entrada a Jerusalén, una entrada triunfal, una entrada victoriosa, en donde Jesucristo entra a Jerusalén, sí proclamado como Rey, sí proclamado como Mesías, pero no montado de una manera victoriosa o como lo harán los guerrilleros en un caballo o con esas exclamaciones y aclamaciones del pueblo, sino más bien sí con aclamaciones del pueblo, proclamándolo como Salvador, pero montado en un burrito, montado en un asno, nos dice el evangelista San Marcos. Y es alusivo que Jesucristo entre montado en un asno, ya que vuelve a reiterarnos su signo de humildad, su signo de paz en este animal. Entra triunfante a Jerusalén a proclamarse como rey, a alcanzar pues el cumplimiento o la plenitud de la salvación, montado en un burro para reiterar el signo de la humildad, así como lo hizo desde su nacimiento, así como lo hizo toda su vida, y lo reitera nuevamente ahora en el proceso de su glorificación, dándonos a entender que la vida de los cristianos debe de seguir exactamente este ejemplo de virtud, la virtud de la humildad. Nos disponemos a vivir una Semana Santa muy peculiar, pero también estamos llamados a perpetuar una Pascua de Resurrección a lo largo de toda nuestra vida. Por eso es que sí quedará en el recuerdo de nuestra vida, en el recuerdo de nuestra época, esta Semana Santa que estamos viviendo en nuestros hogares, estamos viviendo de una manera no acostumbrada, pero por eso les digo que estamos también llamados a prolongar la Pascua de Resurrección, sabiendo que Cristo ha vencido el pecado y ha vencido a la muerte. De la liturgia de la palabra proclamada el día de hoy, quisiera destacar 3 puntos a reflexionar para continuar nuestro ejercicio de vida espiritual, muy particularmente en nuestra Semana Santa, en nuestra Semana Mayor. El primero de ellos, atendiendo a la obediencia. Escuchamos en la segunda lectura cómo el apóstol San Pablo le habla a los filipenses resaltando un himno ya conocido por esta comunidad, en donde trata de resaltar
entre los miembros de esta comunidad o de este pueblo de Filipos a que se alejen de todo tipo de divisiones y que vivan un proceso constante de conversión, para que sigan siempre el ejemplo de Jesús, otra vez reiterando la humildad, en donde constantemente Él, aún teniendo su condición divina, no hizo alarde de lo mismo, sino que quiso compartir con nosotros en una verdadera humildad la humanidad, para que desde la humanidad aprendiéramos también nosotros a obedecer la voluntad de Dios Padre. Se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Nos dice la segunda lectura que hemos proclamado el día de hoy en esta liturgia del Domingo de Ramos. Por eso nosotros debemos de tener grabados en nuestra mente y en nuestro corazón que la obediencia es clave para atender a la voluntad de Dios. La obediencia de Jesús es la antítesis de la desobediencia de Adán, por la que entró el pecado en el mundo, por la que nosotros también fuimos condenados. Y la obediencia de Jesús rescata infinitamente la desobediencia de Adán. Si la desobediencia de Adán nos trajo la muerte, ahora bien, la obediencia de nuestro Señor Jesucristo nos trae la verdadera vida, y la vida en abundancia. Recordaremos que hace ya 4 domingos recordábamos, meditábamos en el pasaje de la Samaritana, que Jesucristo nos ofrece precisamente eso, la vida y vida en abundancia. El segundo punto a reflexionar en esta liturgia de la palabra que hemos escuchado el día de hoy sería el de considerar el precio. Si nosotros nos ponemos a meditar cada uno de los evangelistas, cada uno tiene su perspectiva en la manera de explicarnos la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy, después de haber escuchado al evangelista San Mateo, alcanzamos a percibir que es el único de los 4 que nos dice cuál fue el precio que le pusieron al Señor Jesús. 30 monedas de plata, nos dice el evangelista San Mateo. 30 monedas de plata que según la ley, en el Antiguo Testamento, según la ley que conocían perfectamente los sumos sacerdotes, era el costo que se debería de pagar por un esclavo. Y es interesante esta lección que nos hace considerar el evangelista San Mateo, porque el costo de un esclavo es lo que asume el creador de todo cuanto existe, nuestro Dios mismo. Por eso es que el precio, o este precio que nos muestra el evangelista San Mateo en la lectura de la Pasión, nos debería de hacer meditar profundamente en nuestra vida espiritual cuál es el valor que nosotros le estamos dando a Jesús en nuestra propia vida. Porque el desprecio que muestran tanto los sumos sacerdotes como la traición de Judas al pagar 30 monedas de plata por Jesús, es el mismo precio que nosotros le seguimos poniendo a Jesús cada vez que con el pecado, con alevosía y ventaja, lo volvemos a vender o lo volvemos a comprar. Por eso, con fuerte conciencia o con fuerte voz, debería de resonar este punto para reflexionar en nuestra vida espiritual, el hecho de saber cuántas veces o de qué manera yo sigo apreciando el precio que Dios pagó por mí para mi salvación. La obediencia y el precio. Y el tercer punto a reflexionar en torno a la liturgia de la palabra que se ha proclamado en este Domingo de Ramos sería el de ver cómo es que el evangelista San Mateo nos presenta también la perversidad de la justicia. Bueno, así la he denominado yo, la perversidad de la justicia. Porque también dentro de las particularidades que tiene el Evangelio de San Mateo, es que es el único que nos dice que la mujer de Pilato se acercó a él a través de un mensajero para decirle que no se metiera con ese hombre justo. No te metas con ese hombre justo, porque toda noche he estado siendo atormentada por esta situación. Pilato también sabía y conocía perfectamente que este hombre era inocente, me estoy refiriendo a Jesús,
que este hombre era inocente y que los sumos sacerdotes se lo habían entregado simple y sencillamente por envidia, por miedo a los romanos, por miedo a que se les quitara su situación acomodada, digámoslo así. Pero Pilato no hizo absolutamente nada. No hizo nada por el inocente, y nos dice el evangelista San Mateo que simple y sencillamente se lavó las manos. Ese lavarse las manos o esta agua no le quitará el peso de conciencia o la responsabilidad tan grande por no proteger al inocente. Aquí debería de calar hondo en nuestra vida espiritual y en la práctica de nuestra fe cristiana. ¿Cuántas veces nosotros seguimos repitiendo la misma historia de Poncio Pilato? Cuando nos lavamos las manos ante las injusticias, sabiendo que hay inocentes y nosotros no hacemos absolutamente nada. Al buen entendedor, pocas palabras. Quien tiene el poder y la autoridad y no ejerce justicia en bien de la verdad y en bien del bienestar y el bien común, entra en el rango de la perversidad con la que actúa el enemigo del alma. Con esa fuerza me atrevo a decir que repetimos la historia del enemigo cuando no luchamos por lo que Dios quiere o por cumplir la voluntad de Dios Padre. Por eso deberíamos de atender el primer punto con el que comenzaba esta reflexión, diciendo que si escuchamos o ejercitamos nuestra fe, deberíamos de ser obedientes. Preguntarnos qué precio o cuánto aprecio le ponemos a lo que Jesús ya hizo por nosotros para salvarnos. Y tercero, considerar en qué ámbito de perversidad está mi justicia, cuando ante la sociedad se me reclama que exija mi testimonio de cristiano o que viva mi testimonio como cristiano. Y aunque les dije que eran 3 puntos para reflexionar, considerando la homilía que el Papa Francisco nos compartía en este Domingo de Ramos, o nos comparte, mejor dicho, en este Domingo de Ramos, quisiera agregar una cuarta para concluir esta reflexión, tomándola de los puntos que el Papa Francisco nos hacía reflexionar. Y la que el Papa Francisco nos dice es el punto del abandono. Ya estando en la cruz, el mismo Señor Jesús experimenta esta situación de soledad. De hecho, nos dice el evangelista que grita con fuerte voz Jesús al Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lema sabactani. Ese grito de abandono, ese grito de desesperación, sin duda alguna nosotros lo hemos experimentado en más de alguna ocasión sobre nuestras vidas. Pero incluso aún en ese ámbito el Señor se quiso solidarizar con nosotros para hacernos experimentar que no estamos solos. Jesús experimentó este abandono para servirnos una vez más y para que cuando nos sintamos entre la espada y la pared, dice el Papa Francisco, en un callejón sin salida, cuando parezca que ni Dios nos responde, recordemos que no estamos solos. En conclusión, el Papa Francisco me ayuda a decir con su homilía sobre esta liturgia de la palabra: hoy, en el drama de la pandemia, ante tantas certezas que se desmoronan y con el sentimiento del abandono que oprime el corazón, Jesús nos dice a cada uno de nosotros con fuerte voz a nuestro corazón: ánimo, abre el corazón a mi amor y sentirás el consuelo de Dios que te sostiene. Nos podemos quedar con estas bellas palabras que el Papa Francisco nos regala para iniciar nuestra Semana Santa, repitiéndonos a nosotros mismos: ánimo, abre el corazón a mi amor y sentirás el consuelo de Dios que te sostiene. Que así sea. Les invito a ponerse de pie y profesemos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado,
no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En este tiempo de la Sagrada Pasión, en que Cristo presentó al Padre súplicas y oraciones con ardientes lágrimas, roguemos, hermanos, a Dios que por amor a su Hijo se digne también escuchar benignamente nuestras súplicas. Y digámosle todos con gran confianza: escúchanos, Padre. Para que el Señor, que en la cruz excusó a los ignorantes y pidió perdón por todos, mueva nuestro corazón y nos dé valor para recurrir al sacramento de la penitencia y nos conceda el gozo del perdón y de la paz. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que Cristo, que reconcilió con Dios a los que aún están lejos a causa de la ignorancia, la indiferencia o la maldad, nos ayude a ser propagadores de esa buena nueva a todos los hombres. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que el Señor, que en la cruz experimentó la amargura de sentirse triste y abandonado, nos inspire a apiadarnos de los enfermos, los afligidos y los oprimidos, y podamos llevarles consuelo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que el Señor, que recibió en su reino al ladrón arrepentido, se apiade de nosotros, nos dé sentimientos de contrición y nos admita después de la muerte en su paraíso. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Atiende, Señor, las súplicas de tu pueblo, para que lo que no se atreve a esperar por sus propios méritos, lo alcance por la pasión de tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Sentados. Hoy, Señor, venimos a ofrecerte este humilde pan, que es fruto del trabajo de la humanidad.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado para salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y, resucitando, conquistó nuestra justificación. Por eso, te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José María, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédeles la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Muéstrense ahora como hermanos un signo de paz. Familia, este es Cristo,
Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno enteramente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Oh Virgen Santísima, Madre de Jesús y Madre mía, acabo de recibir en mi pecho a Jesús tu Hijo, al que tantas veces tuviste en tus brazos, viviendo y hablando con Él continuamente. Dame gracia para que le ame con todo el corazón, para que le reciba muchas veces, pero especialmente en la hora de mi muerte, para que con Él y contigo vaya al cielo a gozar para siempre. Amén.
Los 3 clavos y la cruz vayan delante de mí. El Señor que murió en ella, hable y responda por mí. Aplaque los corazones que están en contra de mí. Llegue un aire y se los lleve a la región del olvido. Virgen de la Encarnación, Virgen del Verbo Divino, danos tu bendición y llévanos siempre por el buen camino. Amén. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, salud de los enfermos, ruega por nosotros. De pie. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Quiero agradecer a todos los que de manera virtual en sus casas nos están acompañando en esta Eucaristía. Sepan que la comunidad Capellanía de San Joaquín y Santa Ana se compromete a seguir orando por todas nuestras necesidades, por todas las necesidades del mundo entero, a quienes han hecho posible también la realización de esta celebración y que podamos establecer contacto a través de estos medios, que Dios les recompense en abundancia. Al equipo de liturgia, al coro que nos ha acompañado también en esta celebración, para que a todos y a nuestras familias se vean bendecidas y protegidas siempre por el Señor a través del servicio que hacemos de manera generosa, apelando siempre a su protección y a la intercesión de la Santísima Virgen María y de nuestros santos, muy particularmente el de San Joaquín y Santa Ana. A todos sepan pues que esta Semana Mayor estaremos tratando de tenerlos muy presentes, bueno, no tratando, estaremos teniéndolos presentes en nuestras Eucaristías para que desde nuestros hogares, a través de los subsidios que ya les hemos puesto en la página de la Capellanía de San Joaquín y Santa Ana, puedan estar en conexión con nosotros, conexión espiritual, encomendando a sus enfermos, encomendando cada una de sus necesidades, tanto físicas como espirituales. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Que tengan un excelente domingo. Igualmente, Padre.